Cuando me fui a Argentina, hice borrón y cuenta nueva. Yo tenía una carrera allá, era conocido en la escena. Conozco a la mayoría de los que estaban en la escena del freestyle. Y de un momento al otro era nadie acá. Claro, fueron 3 años los que estuve de jardinero, limpiando escaleras. Bueno, de repente tenés más dinero en el bolsillo, estás lejos de tu familia, no estás integrado en una sociedad. Logan Infinito, un rapero argentino en Dinamarca, con un recorrido que va desde el freestyle en las calles y el quinto escalón hasta trabajar en videos de Travis Scott y Beyoncé. Hablamos sobre su vida en Dinamarca, lo que le gusta de ese país y lo que no le gusta, los choques culturales y los desafíos que tuvo al vivir en Suecia sin documentos. ¿Qué te llevó de Argentina hasta Dinamarca? Salíamos a rapear al metro, al subte, y ganábamos el dinero así con mis amigos. Por más de que teníamos estudios y lo que sea, era muy difícil salir adelante, ¿no? Y cuando vienes a Dinamarca, ¿cómo fue tu llegada? Lo que yo alquilé fue un sillón en el living de un departamento de un hindú. Me empezó a picar el cuerpo, ¿viste? Yo tenía pulgas o algo de eso. Ellos me dijeron, vos tenés que tener ahorros para subsistir un mes. Y tardaron 3 meses en darme los papeles. Me estaba quedando sin plata. Iba a la oficina de empleo y me decían, no, necesitas tener tu person number. Entonces era un agujero legal en el cual yo estaba, que yo iba a la oficina y les decía, ¿qué quieren? ¿Que me compre un arma? ¿Que salga a robar? Y se me quedaban mirando así como, está loco este. Yo quería trabajar, realmente quería ir a Argentina, y lo que pasó fue que cuando me fui para allá, un viaje que yo pensaba que iba a ser un mes, tuve que cancelar el pasaje y se transformó en un viaje de 3 meses. A mi padre le descubrieron un tumor. Él necesitaba cuidado 24 horas en el hospital. En ese momento fue cuidando a mi padre y de repente como que también se destrabó algo a nivel artístico, porque empecé a escribir desde otro lugar, empecé a ser más profesional. Hay gente latina que toma de Escandinavia a veces lo peor, que es el hecho de cerrarse, no darle una mano a la persona que está buscando progresar, por ejemplo. ¿Sientes en algún momento que te pasó así, que perdiste el tren de haberte subido en el boom del rap, del trap, del freestyle? Antes de continuar con el episodio, si nos estás viendo desde YouTube, no olvides suscribirte. No tienes idea cuánto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Además, eso nos ayuda también a conseguir más invitados, tener más patrocinadores y seguir creciendo esta comunidad. Ahora sí, sin más vueltas, comenzamos con el episodio. Bueno, el podcast se llama Guten Tag, que significa buen día. ¿Cómo se dice Guten Tag en danés? Ah, buen día. Pensé que era Tusen Tag, no, pero en danés buen día es Goddag. ¿Goddag? Similar al inglés. Sí. Ah, ya. Bien. Me interesa mucho, bueno, tú haces rap, te dedicas a la música, y estaba viendo en tu biografía de que, bueno, estuviste compitiendo, haciendo freestyle en Argentina, en el quinto escalón, sí, uno de los eventos grandes de allá. Estuve viendo videos recientes y impresionante de cómo se uno de esos eventos. Es una locura porque, o sea, yo pertenezco a la generación que quedó en el medio entre el rock y lo que después fue el trap. Y en el momento los eventos no eran tan grandes al principio. Yo soy de Tandil, me moví a una ciudad que se llama Quilmes, en el conurbano bonaerense, y en ese momento todos los días habían eventos en distintas plazas, pero todos súper underground. Y estábamos ahí con chicos que rapeaban, que por ahí iban todos los días a distintas plazas, Clan, sí, Wolf, etc. Y en ese momento era de nicho, underground, y después... Claro. Cómo explotó todo, una locura. Wow, una locura. ¿Qué te llevó de Argentina hasta Dinamarca? ¿De dónde nació ese llamado a la aventura? Bueno, fue muy loco porque principalmente yo me moví de Tandil a Quilmes porque me fui a estudiar composición musical. Y cuando estaba allá, si bien hacía música, era muy fuerte el mandato de mi familia de tenés que estudiar, tenés que tener un título universitario. Entonces estaba mitad del día en un lado, mitad del día en la calle. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual se hizo difícil la situación. Con un título universitario en la mano, se hizo difícil mantenerme a mí mismo. Salíamos a rapear a los colectivos, al metro, al subte, y ganábamos el dinero así con mis amigos. Por más de que teníamos estudios y lo que sea, era muy difícil pagar un alquiler y salir adelante, ¿no? Ya. Entonces, por la misma situación por la que muchos argentinos están ahora en Barcelona y en Europa, digamos. Sí. Y
cuando llegaste a Argentina, bueno, aprovechaste la visa, la Working Holiday, ¿no? Ujú. Me imagino. Sí, cuando fui o sea, si yo podría haber ido a elegir en ese momento, quizás habría ido a Miami, Estados Unidos, donde está la industria de la música, ¿no? Claro. Pero en ese momento tenía amigos que estaban en Dinamarca y me decían, no, acá estamos re bien. Incluso en mi ciudad, Tandil, hay una persona que se llamó Juan Full, que vivió hace como 100 años atrás, Ok. o más, Ajá. que era un danés que se transformó en el alcalde, en el, ¿cómo se dice? Sí, el mayor de la ciudad de Tandil. Hubo una colonia danesa muy importante, hay una iglesia danesa en mi ciudad. Okay. La reina de Dinamarca fue también a Tandil. Okay. Entonces hay como un vínculo. Por eso también la Working Holiday, nada, en su momento teníamos visa ilimitada para todos los argentinos. Algunos hicieron las cosas un poco mal de los argentinos que fueron a Dinamarca y las recortaron a 200 visas, ¿no? Ok. Sí. Ajá. Pero principalmente fue eso. Amigos que estaban ahí que me dijeron, ¿y por qué no probás y venís? ¿Y de la ciudad de la que vienes, cómo es que se llama? Tandil. Tandil. ¿Cómo es Tandil? ¿Es grande, pequeña? Es intermedia. Es una ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata. Que bueno, en su momento mis amigos como el Cool y los primeros del Contrabando Crew, que es el grupo que estaban ahí, no habían raperos en mi ciudad. Eran todos rockeros y cuando lo veían con los pantalones anchos, viste, medio que se reían. No es como es ahora que hay una industria, viste, de la música. Pero sí, ahí en Tandil es una ciudad tranquila. Por eso decidí moverme a Buenos Aires en un principio. Y cuando vienes a Dinamarca, ¿cómo fue tu llegada? ¿Qué llegaste a hacer? Bueno, fue muy raro porque en un principio estaba en esta página, no sé si era Airbnb o algo así. Lo que conseguí fue un deal, o sea, muy malo, para alquilar lo que yo alquilé fue un sillón en el living de un departamento de un hindú. Ok. Que el sillón me empezó a picar el cuerpo, ¿viste? Tenía pulgas o algo de eso. Entonces, ¿En serio? O sea, muy malo el deal con el que empecé, ¿no? Era en Brøndshøj, que es el norte de Copenhague, o sea, alejado de todo. Y fue muy loco porque llegué, estaban mis amigos en el festival de jazz, me puse a hablar con la banda que tocaban y me dijeron, ¿querés venir a tocar con nosotros pasado mañana? Mi inglés era muy malo en ese entonces. Era Thursday or Tuesday, no sabía nada. Entonces, bueno, voy a tocar con ellos, o sea, vos imaginate esto, ¿no? En mi mente. 2 días después de haber llegado a Dinamarca, ya estaba en un escenario con una banda en vivo, verano, ¿entendés? Julio. Digo, acá soy yo, ¿viste? Esto está en easy mode. Después me pasó que le mandé un mensaje a los de la banda, gracias por el momento. Silencio. Te hicieron ghosting. Me clavaron el visto, como decimos en Argentina. Y eso también me dio la pauta de que acá también la gente es como más reservada. En Escandinavia existe algo que se llama Janteloven, algo así, que es como la ley de gente, que significaría que vos no podés hablar de lo que haces, no podés como... Viste que en Estados Unidos, por ejemplo, todos dicen, no, yo hago, o en Argentina también, yo hago esto, podemos armar lo otro, es como self-promotion. En Escandinavia vos no podés hacer eso. ¿En serio? Entonces eso genera que uno, como emprendedor, como artista, sea más difícil entablar una conversación y además que la gente por ahí es un poco más cerrada para contactar. Pero entonces, ¿cómo hace uno para hacer, digamos, networking o conectar con gente si uno no dice, no puede uno como decir, estoy emprendiendo o soy músico o hago un podcast? ¿Cómo es allá entonces? ¿Hasta que alguien te pregunta por interés o cómo es? Lo mismo te pregunto yo a vos. Es difícil, o sea, es algo que todavía yo también lo estoy descubriendo de alguna manera, pero vos no hablás de lo que vos haces hasta que alguien te pregunta. Si alguien no te pregunta es probablemente porque no está interesado en conocerte, ¿no? Entonces es difícil. Tras que también los artistas allá, cada uno está en su... No existe tanto la colaboración, que es algo que se ve mucho en Argentina, ¿viste? Tumbando el club, 6 personas en una misma canción, o 7. Allá no pasa eso. Cada uno está en lo suyo. Si bien tenés recursos como para hacer algo profesional, cada uno tiene su propio... Es más la cultura del individualismo, ¿no? De alguna manera sí,
Pero bueno, también, viste, eso también le funciona a ellos y la gente también logra sus cosas y son felices también las personas de alguna manera. Antes de continuar con el episodio, quiero contarte algo que te puede servir si estás buscando desarrollarte profesionalmente, empezar algún proyecto o generar un poco de dinero extra sin dejar tu trabajo normal. He lanzado Empieza Solo. Es un newsletter que lo hice a través de Substack, donde comparto muchas de las experiencias que he tenido en estos últimos 15 años de desarrollo profesional, solopreneurship y cómo ganarte un dinero extra. Si quieres aprender de experiencias reales y unirte a una comunidad de gente que tiene un mindset, una mentalidad que no tienen un botón de apagar, entonces suscríbete a empiezasolo.substack.com. Es totalmente gratis y te prometo que en cada correo habrá algo útil. Ahora sí, continuamos con el episodio. ¿Cuáles fueron tus choques culturales en Dinamarca? Porque, bueno, hablamos a veces en este podcast mucho de los de Alemania, pero no sé qué tan diferente es Dinamarca a Alemania y me gustaría saber, por ejemplo, para ti, ¿cuáles fueron esos choques? Y yo creo que el primer choque cultural fue el tema del trabajo, ¿no? Yo, si bien en Argentina hacía dinero, siempre era medio por izquierda, ¿viste? De alguna manera, vendiendo, comprando, haciendo cosas. Y acá, bueno, me tocó bajar la cabeza, ¿no? Y trabajar. Empecé como dishwasher, después de mesero, en fábricas, en galpones, ¿no? Y eso es medio loco, ¿no? Las dinámicas que se dan cuando uno es empleado en una empresa, en una estructura, o sea, no tratan a la misma persona, al dishwasher no lo tratan de la misma manera que al head chef, ¿no? Como, entonces esas cosas... Muy ¿viste? Jerárquico. Sí, y también el hecho de decir, bueno, me costó también con mis colegas, con mis compatriotas argentinos, a veces no todos tenemos la misma mentalidad. Por ejemplo, me pasa mucho que la comunidad, no sé, turca o la gente de Oriente Medio, todos son de emprender. Se abren su kiosco, su kebab y salen adelante en la de uno, ¿viste? En su propio negocio. En cambio nosotros la charla principal era, esta empresa cuánto paga, ¿no? Te pagan más, te pagan vacaciones. Que eso es algo que se está rompiendo un poco, ¿viste? Hay cada vez más emprendedores latinos. Entonces también fue difícil encontrar mi lugar en este setting, en esta realidad de decir, bueno, ¿yo qué soy? Soy inmigrante, pero también, o sea, soy artista, ¿no? Entonces fue difícil en ese sentido. También obviamente hay discriminación y eso fue lo que viví más que nada en Suecia. Hay bueno, y quiero llegar pronto a esa historia de Suecia porque, bueno, la Working Holiday es una visa que te permite trabajar por un año. Y hubo un momento en el que decidiste, bueno, ya trabajé un año aquí, he tomado mis experiencias que necesito, pero y que me pueden ayudar a crecer, pero en un momento yo pienso que pensaste, quiero quedarme aquí. Es que sí, como que te dan el dulce y después te lo sacan, ¿viste? De alguna manera, ¿no? Entonces es como, bueno, vos podés venir, trabajar, pagás impuestos por un año y después te vas. Sí. Entonces, bueno, yo estaba saliendo en ese momento con mi ex, que es danesa, y mis amigos todos estaban yendo para Alemania. Y digo, bueno, me voy para Alemania o me quedo cerca de Copenhague. Entonces, bueno, tomamos la decisión de que yo me fui para Suecia. Podías allá como o sea, la Working Holiday solo te permitía un año en Dinamarca. Si te movías a otro país, podías hacer un año más. Sería una Working Holiday distinta de otro país. Pero bueno, Malmö, la ciudad que está más cerca de Copenhague, está a 1 hora. Entonces, claro, estaba en Suecia, pero cerca de Copenhague. Ok, Malmö suena bastante en las noticias por la criminalidad y las pandillas, ¿no? Sí, suenan las noticias, pero yo te digo la verdad, en Rosengård, que es el barrio más picante, nosotros estábamos filmando videoclips a la 1 de la mañana, nunca nos pasó nada. Yo creo que es muy diferente lo que en Europa, o por lo menos en estos países digamos, un poco más nórdicos, lo que consideran ellos peligroso a lo que es peligroso en Latinoamérica. Claro, 100%. Nosotros estábamos ahí y no pasaba nada. En cambio, en Latinoamérica es picante. Cuando dicen este barrio es peligroso, es
no te metas a ninguna hora del día, ¿no? Claro, claro. Pero sí, las noticias dicen, ¿no? Que hay coche bomba, ¿no? Que hay Ujú. atentados todo el tiempo en Malmo. Sí, Pero la verdad nunca nos pasó nada. Lo que yo peor me sentí fue respecto al Estado, ¿no? Al sistema. ¿Por qué? ¿cómo era? Porque en Dinamarca, de alguna manera, todo funciona, ¿no? Vos, como un inmigrante, llegás, vas al International House, te empiezan a hacer el trámite del CPR, te abrís tu cuenta de banco, estás en el sistema. Ujú. En cambio, en Suecia, lo que es el sistema de Working Holiday no funciona. No funciona de la misma manera. Ellos me dijeron, vos tenés que tener savings, ahorros para subsistir un mes, Ok. y tardaron 3 meses en darme los papeles. Yo me estaba quedando sin plata. Iba a la oficina de empleo y me decían, no, necesitas tener tu person number. Iba Mm, al lugar donde tenía que tener el person number, no, tenés que tener un contrato de trabajo. Pero nadie te mm. quiere dar un contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Por qué no tienes el permiso? Entonces era un agujero legal en el cual yo estaba, que yo iba a la oficina, o sea, y les decía, ¿qué quieren? ¿Que me compre un arma? ¿Que salga a robar? Y se Ujú. me quedaban mirando así como, está loco este. Incluso Ajá. llegué a un momento, encima era momento de pandemia, COVID, o sea, Mm, todo mal. La etapa más oscura desde que empecé el viaje. Y en un momento voy a una oficina, a una reunión, viste, con una persona que supuestamente me iba a ayudar, con la mascarilla, viste, yeah. y me empiezo a sentir mal en la reunión. Y la persona me dice, no, no te puedo ayudar, y en 5 minutos estamos cerrando, así que te tenés que ir. Y Oh, yo estaba prácticamente llorando, estaba sintiéndome muy mal, así que salgo de la oficina y empiezo a hacer como me salió a hacer de una videollamada a mi mamá, ¿viste? sí. Para contar de lo que había pasado. Y ahí le empiezo a contar y me empiezan a salir las lágrimas, me agarró un ataque de ansiedad, empecé a correr en la oficina de empleo de Malmo, de Suecia, agarré una mesa como esta, Sí. una mesa redonda que había así, y la tiré. O sea, Wow. Ok. fue algo muy extremo. Vienen los seguridad y me vienen a buscar y me dicen, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué? Y digo, they don't want to give me my fucking person number. I've been 3 months here waiting for that. Sí. I cannot work, you know, like, yo quería trabajar, o sea, es lo único que quería, que es lo que me había prometido Suecia. Sí. Y no. Y en Dinamarca todo eso funcionaba. En Había mucha Dinamarca asistencia en era eso. automático, por eso no le, o sea, Mm. no, yo la Working Holiday de Suecia no se la recomiendo a nadie. Yo estaba viviendo con un sueco que le alquilaba una habitación. El tipo, bueno, se había separado de su mujer y, bueno, era una persona muy solitaria. Me tocó pasar Año Nuevo con él, la noche de Año Ujú. Nuevo, porque habían cerrado el puente de Suecia a Dinamarca, no se podía ir. Oh, ok. Entonces me tocó pasarlo solo. Si bien habían chicos latinos, tampoco era muy grande la comunidad de latinos Mm. allá. Y me tocó pasar Año Nuevo con él, lo invité a cenar, viste, armé como una cena para ponerle onda. Dice, no, yo no quiero cenar. Lo pasó en su habitación y cuando le doy para brindar, o sea, eran las 12, viste, como Sí, Año ajá. Nuevo, o sea, Sí. le doy para brindar, se llevó la copa y se la tomó en su habitación. O sea que ni siquiera brindé con él. Wow. Y bueno, eso fue como mi experiencia en Suecia. Obviamente también conocí a Martin, que es un filmmaker de Ujú. allá de Suecia, y filmamos varios videos en las distintas partes de la ciudad. Como que lo aproveché por otro lado. Pero entonces ahí experimentaste otro nivel de soledad más fuerte ahí en Suecia y más Sí. estando con todos los problemas burocráticos o todas esas fallas del sistema y aparte la pandemia Ujú. y no podías, supongo, ver, porque en ese entonces tenías a tu A chica, mi ex, pero sí, no que podías visitar no por... podía visitar, me agarró coronavirus, o sea, Sí. todo mal. Incluso también la sociedad ahí en Malmo yo la veía como más fragmentada, ¿no? Está la comunidad de Oriente Medio, la comunidad Mm, internacional, y están los suecos por otro lado. ok. Y hay latinos, pero tampoco son tantos. Ya, ok. Sí. Ok, sí, sí, porque de eso se habla en las noticias mucho, ¿no? De las comunidades de árabes que están muy segregadas, ¿no? Sí, sí, y tampoco, o sea, yo salía con el currículum, ¿no? Ajá. No te van a contratar, o sea, no, Ya, ya. no hay, si vos no estás no encontrás
no te encontrás a vos mismo en un lugar, bueno, no es un lugar para vos. Por eso ya desde el vamos yo dije, bueno, Suecia no es un país para mí. Y fue muy loco porque ahora con tanto odio, resentimiento que me quedó, hace 6 meses con un amigo danés, Mulatov, nos contrataron para ir a tocar a Suecia. Y tuve una experiencia totalmente distinta, ¿no? Como ir como un músico ya consagrado de alguna manera en un festival donde te dicen, ¿de qué querés comer? ¿Qué querés tomar? En el mismo país que me había discriminado. Si vives en Alemania, seguramente has escuchado que hacer la declaración de impuestos es complicado. Y sí, puede ser un dolor de cabeza, pero la buena noticia es que WunderTax hace todo mucho más fácil. WunderTax es una plataforma diseñada para cualquier persona, sin importar si eres empleado o si eres un estudiante. Puedes hacer tu declaración de impuestos sin complicaciones. WunderTax te guía paso a paso y te muestra los documentos que necesitas subir y, lo mejor, te sugiere todas las deducciones fiscales a las que tienes derecho. Ahora, no solo cumples con el trámite, sino que también puedes recuperar más dinero. ¿Por qué dejar dinero sobre la mesa cuando podrías recibir una buena cantidad en tu devolución de impuestos? Con WunderTax optimizas tu declaración, pagas menos impuestos y le sacas el máximo provecho a tus finanzas. Haz tu declaración fácil y rápido en gutentag.wundertax.de. Agradecemos a WunderTax por ser el sponsor de este podcast. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Y al final, cuando salieron tus papeles, decidiste quedarte ahí ¿cuánto tiempo? Sí, en realidad lo que pasó fue eso, ¿no? Que en esos 3 meses todo mal, después salieron los papeles y mi ex danesa se mudó conmigo a Malmö y se armó como un grupo más grande de latinos y después ya en ese lapso en el que estuve en Suecia, o sea, si hubiera sido por mí no habría ido a Suecia, pero fue mi manera de ganar tiempo para juntar los papeles de la ciudadanía italiana. En mi familia todos decían, la ciudadanía italiana está perdida. No podés volverte ciudadano italiano porque hay papeles que faltan. Entonces, ¿qué hice? Todos los días, 8 horas, mandar mails, sentarme en la computadora, buscar cartas de nacimiento. No sabíamos dónde había nacido mi bisabuelo. Llamé al cementerio en Rosario, en Argentina. ¿Esta persona está enterrada acá? Sí, bueno, necesito los papeles. Bueno, en esos papeles me llegó una información de dónde había nacido. Ahí llamamos a Italia, ¿viste? En italiano, como un italiano muy precario, a ver qué día exacto había nacido mi tatarabuelo, que era el italiano. O sea, tuve que rastrear no sé cuánto, 5 o 6 generaciones atrás a el italiano, que era Ciriaco Marsetti. Y eso, ya al tener la carta de nacimiento, de defunción y de matrimonio de la persona italiana, si yo compruebo que soy descendiente de él, puedo tener la ciudadanía italiana. ¿Qué año llegó tu tatarabuelo a Argentina? ¿Cuánto habrá sido? ¿1800 o algo así? Sí, no, es mi tatarabuelo, o sea, más de 100 años, diría. Sí. Wow. No recuerdo bien, o sea, toda la información, pero lo importante es el hecho de no darse por vencido o no creer en las cosas que nos dicen, ¿no? Hay muchas creencias que tenemos que a veces son limitantes. Que la gente lo dice de buena onda porque te quieren, para que no te des la cabeza contra la pared. Sin que no te desilusiones, ¿no? Claro, pero hay que seguir adelante y meterle, no queda otra opción. Entonces, todo ese tiempo que estuve en Suecia, yo estuve esperando, ¿viste? Ponerle, hoy pedí un papel, me lo mandaban de Argentina con un error. Entonces, un mes más, hasta que lo mandaban bien, ¿viste? Todo así. Entonces, vos para tener la ciudadanía italiana siendo argentino, la podés pedir estando en Argentina o tenés que ir directamente a Italia. Entonces, fue eso. Tenías que estar viajando para llevar papeles y todo eso. Claro, fue juntar un capital lo suficientemente grande como para poder mantenerme en Italia. Tienes que estar viviendo en Italia cuando haces el trámite. Sí, tu residencia tiene que estar en una ciudad. Entonces es como hay grupos de argentinos en Facebook que dicen, ¿en cuántos meses te sale la ciudadanía en tal ciudad? Uno dicen en 3, otro dicen 6, otro dicen, no, acá está full
está atestado de argentinos que es que también me pasa eso. Ujú, Entonces, bueno, armamos como un grupo, fuimos a Italia, alquilamos una casa y nos quedamos en el sur de Italia, en Reggio Calabria, ujú, que también, o sea, esto es muy loco, porque uno como artista, ¿dónde vas a vivir si tenés que elegir? Una gran ciudad, ¿no? mm. Entonces el destino o las decisiones me estaban llevando a vivir en Malmo, Reggio Calabria. Yo estaba deprimido en ese momento, Sí, sí, porque, o sea, no había escena. ¿Qué escena claro. vas? ¿Con Ah, qué artista vas a y luego estos colaborar? pueblos italianos quizás son de esos pueblos que se están quedando sin jóvenes, quizás. Sí, sí, o sea, éramos famosos Mm, en el pueblo. ajá, Como que eran, "Ahí vienen los argentinos. es Para, pequeño. para que los argentinos vayan a la fiesta, les mandamos un Uber para que puedan venir". Entonces éramos los argentinos del pueblo, Ajá. éramos como estrellas, ¿viste? Wow, ok. Sí, era muy loco. ¿Y cuánto tiempo viviste ahí en...? Y bueno, lo que pasó fue eso, que yo hace 3 años que no iba a Argentina y supuestamente la ciudadanía iba a salir en 3 meses y realmente necesitaba ir a Argentina para ver a mi familia, para pasar las Yeah, fiestas allá y no pasó eso. En 3 meses estábamos ahí y los papeles no salían. Tuvimos que quedarnos 4, 5, 6 meses. yeah. Ahí tampoco estábamos trabajando porque lo que podías ganar comparado con Escandinavia era muy poco. Ok, te tienes que ir con ahorros para aguantar todo ese tiempo sin trabajar, Sí, que digamos. tampoco sabes cuánto tiempo te va a tardar. Mm. Entonces era como, bueno, empecé a hacer jiu-jitsu, viste, como distintas cosas para Sí. entretenerte, pero la realidad es que ese año que yo quería ir a Argentina, no pude hacerlo porque no tenía más recursos Ujú, como para ujú. irme y me tuve que volver para Dinamarca de Ok, nuevo. Sí, con sí. el caballo cansado. Ah. Sí. ¿Y lograste sacar al final la nacionalidad? Sí, sí, Ah, ok. saqué la ciudadanía italiana, Ujú, que eso me permitió también volver a Dinamarca. Fue muy loco, porque yo en todo este lapso, en todo este tiempo, si bien obtuve recursos para hacer lo que quería hacer, como que yo de alguna manera cuando me fui a Argentina hice borrón y cuenta nueva. Yo tenía una carrera allá, era conocido en la escena, mm, conozco a la mayoría de los que estaban en la escena del freestyle, y de un momento al otro era un don nadie, nadie, era sí. nadie acá, ¿entendés? Ah, Entonces, bueno, como en esos primeros años, yo realmente no pude hacer un crecimiento exponencial a nivel carrera. Eso, fueron 3 años, ¿no? Más o menos. claro, fueron 3 años los que estuve limpiando, estuve de jardinero, limpiando escaleras. No estaba realmente emprendiendo como yo quería. Y es también, si bien vos, bueno, de repente tenés más dinero en el bolsillo, estás lejos de tu familia, no estás integrado en una sociedad y tampoco estás haciendo lo que vos querés. Entonces fue como muy fuerte y todo el tiempo pensaba, bueno, si me vuelvo a entender, y realmente quería ir a Argentina y lo que pasó fue que cuando me fui para allá, un viaje que yo pensaba que iba a ser un mes, se transformó, tuve que cancelar el pasaje y se transformó en un viaje de 3 meses porque a mi viejo, a mi padre, Mm. le descubrieron un tumor. Oh, ok, wow. Y fue muy loco porque él, si bien lo tenía, Mm, se activó cuando yo estaba allá, viviendo allá. Y mi familia, bueno, mi hermano vive lejos de mi ciudad, mi hermana tiene un hijo. Entonces, como que realmente no estaba la estructura para poder. Él necesitaba cuidado 24 horas en el hospital. Y no había una estructura en nuestra familia como ujú, para poder cuidarlo todo el tiempo. yeah. Entonces, yo estando allá, pudimos realmente. Nada, mi mamá me decía, tenés que cambiar el pasaje. Yo decía, no, ¿qué hago? Yeah. Y me terminé quedando y mi padre, o sea, era un sub y baja. Había un momento que estaba bien, le pusieron una bomba, porque era en el sistema digestivo el tumor que tenía. Mm, Entonces le ok. pusieron una bomba para poder extraer, ¿no? Yeah, yeah. Todas esas cosas. Después lo volvieron a terapia intensiva. O sea, imagínate en la mente de una persona que está enferma, me estoy mejorando, después vas de nuevo a terapia intensiva. Yeah. Entonces estábamos como 24/7 y eso también me llevó a mí a reconectarme con mis orígenes, porque yo siempre que estaba en Argentina estaba en Buenos Aires tocando en un evento y de Yeah. repente estar en mi ciudad, que es como, bueno, Sí. ¿qué hago? Ujú, Tengo mi grupo de amigos y gente que está haciendo cosas allá. Y nada, en ese momento fue estar cuidando a mi padre y de repente como que también creo que se destrabó algo en mi cabeza
a nivel artístico, porque empecé a escribir desde otro lugar, empecé a ser más profesional y de repente me empezaron a contratar y eso que yo por ahí no estaba pasando en Europa, que lo veía de afuera, que es la escena artística, de repente me empezó a pasar de que me empecé a cruzar con gente famosa, o sea, cuando volví para Copenhague después de eso, se destrabó algo a nivel artístico que también pasa, ¿no? Muchas veces uno pregunta, ¿por qué estas personas, no sé, Kurt Cobain, por qué llegan ¿Por qué se quitan la vida? ¿por qué se quitan la vida y por qué le transmiten tantas emociones a tantas personas? Y es porque también están viviendo de una manera intensa, no están a través de una pantalla como hoy vemos todo que pasa, sino que es gente que realmente ellos vivían así. Entonces, poder conectar con el dolor, si bien mi padre hoy por hoy está bien, o sea, se curó, yo conecté con ese sentimiento de dolor y esa frustración que fue lo que me llevó a rapear en un primer inicio, ¿no? Entonces cuando volví a Copenhague, de repente me empecé a cruzar con gente famosa. Un día yo estaba en agencias de casting, un día estaba en el trabajo de mesero, me llaman por teléfono un número desconocido, atiendo y me dicen, hola, soy Logan, ¿querés participar en un video de Travis Scott? ¿Ah, sí? Obvio, obvio que sí. Bueno, es mañana a la noche, que no sé qué. Bueno, voy y éramos un grupo seleccionado de extras y era para la canción Del Resto, que es una canción que Travis Scott tiene con Beyoncé y que salió en su álbum Utopia. Entonces, si vos buscás en el video del Resto, estoy al lado de Travis. Es un frame, ¿no? Es un frame del video, pero estoy ahí. Entonces, bueno, me empezaron a pasar ese tipo de cosas. Después, en el otro hotel donde trabajaba, dicen, está J Balvin. Ah, bueno, buenísimo. Me paro, o sea, porque yo en el hotel no tenía permitido hablar con ningún VIP. Yo ya había tenido un problema cuando hablé con Tobias Rahim, que es como el artista más mainstream de allá. Había tenido un problema, ¿no? Me hicieron un llamado de atención. O sea, le quisiste sacar plática y te dijeron, no. No, o sea, Tobias Rahim, que es el artista más conocido de Dinamarca, estaba pasando, o sea, iba a tocar en el show. No nos había dicho nadie, era una sorpresa, pero iba a tocar en el show y justo estaba parado al lado de donde todos los meseros entrábamos. Entonces le digo, hey, Tobias, I'm a rapper from Argentina. Ah, hablo español porque el loco anduvo por Latinoamérica. Me dice, a ver, ¿cuándo me rapeas algo? Que no sé qué. Bueno, le rapeo así y después él toca y se va. Entonces me quise meter, ¿no? Como en la parte del backstage VIP y ahí me cortaron en seco. Y me dicen, no, bueno. Y ahí me hicieron un llamado de atención. Entonces cuando fue J Balvin, que es el fucking J Balvin, no podía hablar con él. Sí. No tenía permitido. Pero bueno, me paro, ¿entendés? Me paré al lado de la puerta donde iba a salir, hago así. Hola, parcero, me dice, vino él a hablarme a mí. Yo igual. Entonces, nada, tuvimos una plática así, pero bueno, lo que quiero decir con todo esto es que al cruzarme con gente famosa de alguna manera, me di cuenta que no, o sea, no son tan distintos a vos y a mí, ¿entendés? A cualquier persona que nos cruzamos en la calle, no son gigantes o no, ¿entendés? No es que hay un aura muy distinta a la que tenemos nosotros. Ellos confían ciegamente en lo que hacen y no van a dar el brazo a torcer, a decir, a tomar decisiones basadas en el miedo, que es lo que vienen quizás las generaciones de nuestros padres, por ejemplo, de decir, bueno, si me quedo sin trabajo, si me quedo sin dinero, arriesgan todo por lo que aman y confían ciegamente en lo de uno. 100%. Yo lo veo y mucho en la escena del rap, que muchos de los que la pegaron es porque fueron 100% con eso. O sea, quizás no tenían otra opción, también puede ser. Cuando no tienes otra opción, vas 100% a la única opción o a la única salida que tienes. A mí me pasó igual, yo quiero darle al rap, pero ya saqué mi carrera, ya tengo mi título. Como que tengo más opciones, entonces tomas las opciones seguras. Sí, son esas voces que cuando aparecen en nuestro cerebro creemos que es nuestra propia voz, la voz de nuestra conciencia, pero ¿quién está hablando? Quizás esa profesora que te dijo,
no te comportes de esa manera, ¿no? Sí, sí, o deja de estar soñando idioteces, Sí. eso solo le pasa, no sé, pero uno tiende a tomarse la realidad a veces muy en serio, cuando a Ujú. veces los que tomaron o los que son exitosos, y lo he notado de más que nada de emprendedores que he conocido, son muy adversos al riesgo. Sí. No, y lo he notado por un par de amigos que tienen empresas exitosas. Y si me siento con ellos en la autobahn de aquí, Sí. la autopista, Sí. manejan locos como si no fueran a morirse nunca. Sí. Y el tipo de cosas que hacen y cómo llevan su vida es como si no sienten El riesgo. el riesgo, como que Sí. no tienen miedo. Es que eso me pasa mucho con mis colegas artistas daneses. Ujú. Ellos me dicen, todo el tiempo me dicen, wow, es increíble tu filosofía de trabajo, la cantidad de contenido que pones todo el tiempo, estás enfocado. Y es como, mi comparación son los chicos de Argentina, que realmente tienen un hambre descomunal, que están hoy por hoy arrasando con todo. Digo, nosotros, yo me acuerdo Código, que es un freestyler que estaba Ujú. allá, un día me llama y me dice, ¿querés venir a Loma Hermosa a comer un asado? Vamos, de una. Ajá. No sabía ni dónde era Loma Hermosa. Ujú. Nos encontramos en Palermo, nos tomábamos un bondi, un colectivo Ujú. totalmente fumado, ¿viste? Drogado. Vamos a Loma Hermosa, pasamos por Puerta de Hierro, que es un barrio realmente picante. Ok. De allá fuimos a Loma Hermosa, bajamos, nos dicen un chico que estaba ahí, bueno, ahora súbanse esos 2 autos. Yo estaba súper paranoico, ¿viste? Nos manejan por 2 autos ahí por el medio de la villa, que no sé qué. Ahora métanse en esa casa. Era una casa que tenía todos cartones. Digo, acá nos secuestran algo. Y me meto así y había un viejo ahí cocinando. Ah, bueno, ahora van a salir los choris. Yo estaba re paranoico, o sea, andaba en Ajá, uno, ¿no? ajá. Pero bueno, era un asado en Loma Hermosa que dijimos, bueno, de ahí en más digo, bueno, no voy a conocer un lugar de noche sin haberlo visto antes ni siquiera en Google Maps. Ujú. Después igual sí pasó que viajé a Miami y me invitaron a Puerto Rico y a Dominicana. Y cuando fui a Dominicana alquilé un Airbnb a una cuadra del estudio, a 100 metros del estudio de grabación. Ya. Y era una zona muy picante. Ok. Era en Santo Domingo Este. Y sí, o sea, ya... Pesado el ambiente. Claro, cuando me voy a volver del estudio a la habitación donde estaba, me dicen, no, no te puedes volver solo. Le digo, pero Mm. son 100 metros. Ya. Me dice, no, pero te tenemos que llevar porque es peligroso. Ya con la ropa se dan cuenta que no sos de acá. Mm. Ya, ya. Entonces, cuando vos le contás quizás esa Y anécdota los que son del barrio, pues ya conocen a todos, ¿no? Entonces dicen, no, viene Claro, con nosotros, déjalo en paz, ¿no? claro, y mucha gente allá te ve como con el signo dólar, ¿no? Como, Mm. igual nada, o sea, terminé haciendo colaboraciones con artistas de allá, con Imperio MVP, con Jaden el Antidema, que fueron buenísimas, gracias a tomar ese riesgo. Entonces está relacionado con lo que decís vos, el que no arriesga no gana. Ujú. Y la vida es una, entonces es la conversación que tengo con varios chicos que de allá de Dinamarca, que por ahí ellos está todo en la estructura, ¿no? Y el Estado de alguna manera te ayuda a conseguir cosas. Ya, sí, sí, no, la tienes siempre, bueno, me imagino que el Estado es como aquí en Alemania, de que si te quedas sin empleo, Ujú. te paga el Estado, Sí, o si no puedes trabajar por alguna razón, te paga el Estado, y al sí. final pueden llegar muchos al punto en el que no quieren quizás dar ese extra porque dicen, estoy acá, tengo mi seguridad, si me pongo a trabajar en mi proyecto, Ujú. o si me pongo a hacer música y me doy de alta como freelancer o Sí, como sí, artista, me quita el Estado mi sí, ayuda. sí, 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 Y ahora tengo que hacer el dinero y sí, ya no estoy sí, en esta vida cómoda. sí. Sí, pero es muy loco. Creo que más allá de que es cliché, ¿no? Ujú. Creo en todo esto de las energías, ¿no? Y qué es lo que estás poniendo ahí afuera y esas oportunidades. Nadie, a toda la gente que ves que está ahí, que está haciendo algo, nadie les golpeó la puerta y les dijo, acá está la oportunidad servida Ujú. para que... Hay que Eh, tomar riesgos, ¿no? ¿Cómo te empezaste a conectar con la escena en Dinamarca? ¿Cómo es la...? De hecho, nunca he ido a Dinamarca. Ujú. ¿Estabas en Copenhague o dónde? Copenhague, sí. ¿Cómo es la vida allá? ¿Cómo es la cultura de hacer conexiones? Bueno, ya me comentabas de que no te autopromueves, pero Ujú. entonces, ¿cómo empezaste a hacer estos contactos para conseguir
¿cómo se dice? Conciertos y Sí, cosas por el sí. Bueno, estilo. allá hay una escena latina Ujú. que es bastante interesante, ¿viste? Hay, bueno, fiestas argentinas, hay fiestas brasileras y también hay muchas bandas de cumbia. Mm, Entonces la cumbia entra como algo más, no como la cumbia villera que tenemos en Argentina, sino como algo más world music, ¿no? ujú. Entonces la gente que es como más, sí, le gusta lo exótico, todo eso, van a los conciertos de cumbia. Y Mm, de repente, o sea, por conocidos en común, me empezaron a invitar a rapear. Y estas bandas están tocando en venues bastante importantes, Nemoland, Rust, lugares que están buenos, que son buenos venues. Entonces yo de repente estaba invitado a improvisar sin haber escrito nada, adelante de 300, 400 personas, en venues importantes. ok. Entonces eso también influye y ayuda un montón. Y los artistas de allá también le gusta la música latina. Por ejemplo, hacen toda una canción en danés y el estribillo es en español. Sí, eso he notado mucho aquí también, de que es una canción y de repente hay 2, 3 palabras en español. Ujú. Bueno, mi hijo, él es mitad alemán, mitad mexicano, pero su lengua, obviamente su lengua fuerte es el alemán, pero de repente escucha alguna canción así y dice: "¡Ah! Papá, español, está Sí, hablando sí, sí. español". Y yo, sí es cierto. O sea, Sí, como que hay como esa tendencia aquí, ¿no? De que suena exótico, suena tropical, no sé, suena sí, sí, buena sí. onda para Digo, eso ellos. está buenísimo, ¿no? Porque hay un respeto, ¿no? Hacia nosotros, porque realmente el movimiento de música latina es gigante, o sea, antes con el reggaetón, ahora también con la música regional, Ujú, marcamos tendencia. Entonces, ellos les gusta eso, obviamente tienen como su rap más clásico en danés y todo, ujú. que está buenísimo. El tema es que yo creo que falta como, al menos en Dinamarca, falta como ese, hay como un gap, como una brecha entre la música latina, que está buenísima, que todos los fines de semana mis amigos músicos tocan, y la música mainstream que agarra algo de lo latino. Falta algo Mm, intermedio que una todo eso. Por eso digo todo el trabajo que estamos haciendo en Fashion Week con diseñadores daneses, con marcas de allá, para mostrar también que se puede hacer algo profesional, no solo desde la música, sino también desde la moda. ya. Bueno, también ese es otro cambio gigante que ha habido en la moda, que el streetwear ha Ujú. tomado más un rol más importante en la moda mainstream de lo que era, pues, hace 15 años, Vos 10 pensás, por años. ejemplo, gente como Virgil Abloh o como Pharrell Williams, que son las cabezas de Louis Vuitton, que es Mm, gente del barrio, ¿no? ujú. De Estados Unidos, gente de hip hop. Entonces se ve mucho en Dinamarca esa mezcla del streetwear con la, la high fashion. Sí. Entonces la gente tiene, eso es algo que a mí me impactó muchísimo y me encantó desde un principio, que en Escandinavia piensan mucho en el diseño, Mm, piensan mucho, tienen como un paladar muy elevado. sí. Entonces, también es difícil porque nosotros los latinos estamos acostumbrados. A mí no me importa si el micrófono acopla o no. Yo voy a dar el show y sé que vos te vas a emocionar y Sí. te vas a pasarla bien. Pero allá no, o sea, no puede acoplar el micrófono. Pero ¿cómo acoplar? ¿Qué Como si hay como una disonancia, como Ah, si el sonido no es óptimo. ya. Igual la vamos a pasar bien en Latinoamérica. En Sí. cambio, en Finlandia, en Dinamarca, es como todo tiene que ser profesional. Bueno, se ven los muebles mucho y bueno, Ujú. acá en Alemania te venden, cuando te venden los muebles dicen con diseño escandinavo, ¿no? Y Claro, siempre claro. llegas a una casa o a un lugar donde venden muebles escandinavos y todo es así como una armonía y Ujú. perfección Sí, en todos lados. es buenísimo y la gente tiene como mucho sentido de lo que es stylish o no. Ahora empezamos a trabajar con una estilista danesa Ujú, que nada, me ayuda a poner los outfits para distintos eventos y digo, está buenísimo tomar de cada cultura lo que uno quiere, ¿no? Como decir, ujú, bueno, por ejemplo, hay gente latina que toma de Escandinavia a veces lo peor, que es el hecho de cerrarse, mm, no darle una mano a la persona que está buscando progresar, por ejemplo. ujú, ujú, Pasa eso. Y lo loco es que mi forma de pensar es que si la persona que está buscando progresar lo va a lograr de una manera u la otra.
¿Querés pasar a la historia como la persona que no lo ayudó o como la persona buena onda que soporta los talentos nuevos, ¿no? Eso es una... Muy Para buena pensar filosofía. para casa. No, pero sí, muy cierto. O sea, y el hecho de ayudar a alguien, cuando ayudas a alguien y años después ves que esa persona lo logró, Sí. sientes un nivel de satisfacción de haberle podido darle la mano. Sí. Eso que dices de si le cerraste la puerta a alguien y de todas formas lo logra, te genera cierto de incomodidad, de que sí, de haberle cerrado la puerta a alguien a quien tenía el talento, quien tenía las ganas de salir adelante. Es mala publicidad. Sí. ¿Cómo es la calidad de vida en Dinamarca? Los salarios, las oportunidades. ¿Cómo es eso allá? Sí, bueno, principalmente vos allá contás con un buen salario, ¿no? Sería... porque tenemos corona danesa, que es distinta al euro, pero yo calculo que en euro sería 2000 y pico de euros, 2600 euros. Ponele. Por ahí no, la conversión quizás no la tengo tan bien. Pero bueno, el alquiler es menos de la mitad de lo que podés ganar en salario. El tema es que hay mucho impuesto, ¿no? Como 40% de impuesto mínimo, Wow. que es bastante. Sí. El Estado así se lo lleva. Y la tampoco, corona danesa dice, me voy a llevar. sí, y tampoco hay mucho trabajo negro. Como que todo es Regulado. legalizado. Todo entra por el home banking, apps donde pagás Sí. online. Entonces no hay tanto cash. Ya. Entonces es como más difícil si vos querés hacer algo por izquierda. El tema es que, bueno, yo creo que la gente cuando viaja para acá tiene un mayor poder adquisitivo de poder ahorrar y poder, sí, hacer algo más de dinero. El tema es qué hace uno con eso, ¿no? Acá hay mucha fiesta también, o sea, mis amigos les gusta mucho la fiesta y bueno, también hay gente que se ha perdido, ¿no? De tanto... ¿Es allá donde está Cristiania o cómo se llama esta? Sí, allá existe Cristiania, Sí. que es Freetown, ¿no? El barrio libre en el cual es una comunidad que antes creo que era una base militar o algo así, donde se armó una comunidad donde toda la gente vive en paz y armonía y se vende marihuana. O sea, es el único lugar donde vos vas y sabés que podés comprar. Están los Pusher Street. Okay. Ahora igual creo lo cerraron, no se puede vender más eso, pero es también el hogar de un montón de músicos, ¿no? De reggae, de cumbia también, que encontraron su audiencia ahí. Okay. Y digo, eso está buenísimo porque pueden hacer su dinero, ¿no? Y tocar y hacer música ahí, y está buenísimo. El tema es que hay gente que no va hasta Cristiania por toda la, ¿entendés? Gente quizás musulmanes no pueden ir a un lugar donde se fuma y se bebe todo el tiempo. Okay. Sí. Entonces, sí. Pero es cierto que es un lugar que está fuera de la ley, como dicen. Sí, ahora igual nada, quieren hacer edificios, quieren que non-cristians, gente que no es de ahí, viva ahí, entonces eso va a generar como una fluctuación, pero bueno, o sea, los raperos argentinos, todo, lo primero que hacen, vamos a Cristiania, Woz, Easy, todo, Trueno, sí, es como bastante mítico, ¿no? Como ese lugar. Sí. ¿Y cómo vas con el danés? ¿Puedes sobrevivir? ¿Puedes trabajar sin saber danés? Acá tenemos la profesora. O sea, sí, se puede sobrevivir sin danés. El tema es que hay obviamente oportunidades que se abren solamente si hablas el idioma. Más que nada también en la música, ¿no? Como te juntás en el estudio a grabar y qué idioma van a hablar. Van a hablar danés porque se siente más cómodo. Como nosotros, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar español. Claro. Entonces, creo que igual ellos ven que vos te estás esforzando, por más de que no suene como danés. Porque hay muchas palabras que son similares. Por ejemplo, sky, pero después sco y sco es zapatillas y bosque. El significado es totalmente distinto. Okay. Por ejemplo, Deilig es hermoso, bueno, pero Dorlig es horrible.
Entonces es muy parecido como Sí, sí. suenan las dos palabras. Y esa letra, la U, la que es Esa la cosa O así. tachada, Ajá. según dónde la pongas en la palabra, tiene distintos sonidos. Entonces vos decís, la pronuncio así. No, pero había que pronunciarla de este. Ok. Entonces es como, es realmente un idioma, es difícil, es muy difícil. En temas de, bueno, de salud mental, ¿cómo ha impactado el hecho de vivir en Dinamarca en los últimos años para ti? Yo creo que es un lugar donde se ve mucho el capitalismo de alguna manera, Ujú, como Estados Unidos también. Entonces uno entra en esa, ¿no? Como no es la carrera de la rata, como le dicen, ujú, pero es también uno quiere comprar cosas, quiere verse bien. Yo tengo un amigo que es músico, es un colega músico, Carpe, que me ha ayudado también mucho a entender cómo funciona la mente, ¿no? Porque yo soy una persona que siempre hice mis propias producciones, mis grabaciones, y él me decía, vos, brother, andá a grabar con el mejor productor. Y fíjate cómo te sentís cuando estás grabando con él y cómo te sentís cuando escuchás la canción que grabaste. ujú. Vas a ver que es distinto. Entonces de repente empecé a decir, bueno, si yo tengo unas buenas prendas, si yo me veo bien cuando estoy al espejo, es distinto si estoy como un pordiosero. ¿Ya? Ujú. Entonces, nada, como inmigrantes a veces tenemos eso de, no, hay que ahorrar la mayor cantidad de plata y Sí. no sé qué, pero también si uno se ve bien, si uno está contento, si uno huele bien, también la gente te toma de otra manera. Como te ven, te tratan, dijo Mirta Legrand. Es claro, ¿no? Hay experimentos de gente que se pone un traje para hacer un examen y otro grupo donde no lo hacen. Wow, Y el resultado de la gente que hace el examen así vestido bien qué es locura. mejor porque se sienten Wow. como más competentes, o sea, mentalmente juega de una forma un rol psicológico en ellos de que se sienten más capaces. Es muy loco cómo influye todo. Y también las creencias limitantes que uno ha tenido de la familia o de la institución, ¿no? Que Ujú, están ahí. Entonces es también como un trabajo de desaprender. Yo como hace un año empecé a hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo pasaban las horas y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy desperdiciando mi vida. Cada hora, y era un buen trabajo, o sea, era un hotel 5 estrellas, donde mis compañeros, un amor, los amo a todos, pero yo como un artista me sentía frustrado. sí, sí, sí. Entonces es como un trabajo de decir, mental, de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy tomando decisiones basadas en el miedo, basado en que necesito tener dinero en el bolsillo, o estoy tomando los riesgos que me van a llevar a donde quiero estar? Sí, hay también lo que se le llaman jaulas de oro también, que hay Claro, veces ahí de está. que puedes pensar, estoy ganando bien aquí Sí, y no te quieres ir porque te sientes encerrado, no quieres sí, salir de esa jaula, dices, sí, estoy en una jaula, pero es de oro y sí. de alguna forma te piensas, no hago lo que quiero, pero es buena plata Ujú. y tienes el miedo de en realidad hacer lo que quieres. Sí, entonces, bueno, varios amigos, colegas que están viajando, se sienten así también. Ujú. Hay muchas personas que cuando se mudan a otro país sienten como que se perdieron de algo, como que dejaron pasar una oportunidad en su país y a veces se arrepienten de estar en donde están ahora porque, por ejemplo, dicen, tenía un buen trabajo en mi país y si me hubiera quedado allá, estaría ya ahora ya de jefe, de gerente, o ya tendría mi casa, o ya tendría esto. ¿Sientes en algún momento que te pasó así, que perdiste el tren de haberte subido en el boom del rap, del trap, del freestyle en Argentina? 100%. 100% porque, o sea, vos lo ves a los chicos, Duki en el estadio Bernabéu, llenando River Plate, trueno por todo el lado, por todo el mundo. Entonces uno siente que, de alguna manera, yo sentí que hice un borrón y cuenta nueva y decía, debería estar en Argentina, tengo que estar allá. La realidad es que hoy por hoy estar acá me sirve para crecer mi plataforma y yo tengo de repente una base que por ahí antes no lo veía así. Yo pensaba, no, estoy en Dinamarca y punto. Pero Ujú. Dinamarca estaba a 1 hora en avión de Alemania y cerca de España Sí. y París y hay un montón de cosas. Entonces de repente verse como un ciudadano del mundo, los contactos que puedo hacer acá no son los mismos que puedo hacer allá. Sí. Y yo de repente sé que formo parte de la historia de la música urbana en Argentina, del rap, del trap, Ujú. porque si bien está mi generación, también está la generación antes de la mía,
que había mucho menos conciencia de qué era lo que estaban haciendo. El sindicato, ¿cómo se llamaba? Sindicato Argentino Yeah. de Hip Hop, Sudamétrica, Bass, toda la gente de West Side, del Triángulo. Entonces es como esa gente generaron los cimientos para la generación que sigue y nadie les va a quitar el hecho de que son parte de esa historia. Y yo siento que, sin embargo, estoy acá, hoy por hoy estoy moviendo los hilos desde otro lado y eso no significa que cuando vaya allá no pueda seguir haciendo cosas. Creo que está buenísimo que las generaciones actuales, las chicas que le están rompiendo hoy por hoy en la música, creo que está buenísimo. Necesitan, ¿no? Como generar ese camino. Y no sé, o sea, las músicas que vendrán en el futuro, ¿no? Pero otros estilos. Pero creo que todo es cíclico, ¿no? Y el tiempo de Dios es divino. ¿Tienes algún consejo para aquellos músicos que se vinieron para Europa y se sienten como tú te sentiste en algún momento? Yo creo que hay veces que subestimamos el poder de un email, ¿no? De un mensaje directo o de lo que uno puede hacer desde donde está. Cada lugar donde uno está tiene sus pros y sus contras, pero bueno, en 90 hay una frase en inglés, 90% is showing up, ¿no? Como si uno está en la mente, ¿no? Y diciendo, está todo mal, que no sé qué, es una cosa. Pero si vos, por más de que te sientas bien o mal, decidís ir y conocer y hablar con la gente, te vas a dar cuenta que es algo muy loco que me estuvo pasando, que vas a terminar en los camarines hablando con el artista, ¿entendés? Como pasó con los chicos cuando vinieron acá, es como, eso es re loco, ¿no? Como que por ahí decís, no hay forma de entrar a ese show. Y yo termino siempre en primera fila en los desfiles de moda porque fui. Si no hubiera ido, no habría pasado nada. Hay un refrán que leí que decía, la habilidad más subestimada o que menos le damos importancia es la habilidad de show up, de estar presente, de aparecer, aun cuando no tienes ganas. Sí, hay veces que estás enfermo, nos ha pasado miles de veces decir, no creo que vayamos. Y de repente es una fiesta, termino rapeando con la banda, es una locura. Entonces es como matar esa voz, ese bichito limitante que a veces está. ¿Sentiste en algún momento que tu cultura fue, en lugar de una desventaja, en Europa fue un arma a tu favor? 100%. Porque no se nos caen los anillos, ¿no? Por, no sé, juntar un plato, ¿no? Como que todo, o sea, todo a nivel trabajo, ¿no? Cuando la gente, los argentinos van a trabajar, todos quieren a argentinos o latinos, ¿viste? Porque realmente trabajamos y nos esforzamos y nos ponemos la camiseta. Ahora ya lo hicimos, en mi caso, ¿no? Es como ya hicimos eso, ahora, bueno, ¿qué es lo que viene después? Como comunidad, ¿no? Última. Si pudieras regresar en el tiempo, una máquina del tiempo, te regresas en ese momento antes de que antes de tomar el vuelo para ir a Dinamarca, ¿qué le dirías al joven Logan Infinito? Le diría que no tenga miedo, que no acepte a nadie que me trate de una manera que yo no considero que es respetuosa y correcta. Excelente. Hoy hay concierto, ¿cierto? Sí, en realidad tuvimos la semana pasada, sábado y domingo, hicimos DNA Art Club y Nómada. Ayer y hoy photoshooting y podcast. Este es como el cierre del viaje. Bien. Así que nada, a toda la gente, quiero invitarlos a que, nada, escuchen mi música si tienen ganas ahí en Spotify, YouTube. Saqué un álbum que se llama El Toque de Midas 2, que habla sobre esto, ¿no? Transformar en oro lo que tocamos y que a veces no todo lo que brilla es oro. Bien, excelente. Y bueno, existe un colectivo de hip hop para la gente que le interesa el rap en español. Sí, en Berlín está el colectivo Nómadas, con el cual hicimos este evento el domingo pasado. Y en Copenhague está Sonido Picante Familia, que es un colectivo que está mezclando lo que es la música latina con lo escandinavo, lo de acá, y con la moda también. Excelente. Logan Infinito, muchas gracias por haber venido al podcast.
que lo sigas pasando bien en Berlín y que tengas un buen viaje de regreso a Dinamarca. Muchísimas gracias por invitarme y por todo el contenido que estás compartiendo.